Ok, jóvenes, buenas tardes. Sí, vamos a ver lo que sería la actividad de la semana 9, ¿no? Sí. En este tenemos tres problemas. El primer problema, que es este. El segundo problema, que es el que vamos a resolver, porque en él viene completo lo que nos piden, tanto en el uno como en el 3, ¿no? Si resolvemos el uno, nos faltarían algunos detalles que nos piden. En el problema 2 dice, los siguientes datos representan el número de veces que un estudiante acude a la biblioteca a hacer consulta de libros o a aprovechar las instalaciones para hacer sus tareas. Y aquí vienen los números, 5, 24, 34, etcétera, ¿verdad? Son 30 estudiantes. Y nos piden, inciso A, determine una tabla de frecuencias de datos agrupados incluyendo las columnas de frecuencia absoluta y relativa. Inciso B, el histograma de frecuencias. Inciso C, la forma de distribución. E inciso D, el polígono de frecuencias. Ok, teniendo estos números, ¿sí? Es como vamos a trabajar y vamos a hacer una tabla muy parecida a esta, pero con más columnas, ¿sí? Porque esta le faltan todavía. Por eso vamos a empezar con el problema 2. Y el problema 2 es lo mismo que el problema 3, ¿no? O sea, les pide lo mismo. Y en el problema 1 les piden menos cosas, ¿no? Ahorita les digo cuáles son. Ok, les voy a mostrar lo que ya resolvimos en clase. Nos dice aquí que tenemos la actividad 9, ¿sí? Para poder cambiar los números que teníamos, que observaron ustedes que 5, 24, 34, formar una tabla de frecuencias, hay que seguir estos tres pasos primeramente. ¿Sí? Primero tenemos que encontrar el rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Dentro de los números que tenemos aquí, el valor máximo o el valor más grande que tenemos, ¿sí? Es el 78, por aquí está. ¿Dónde está? Aquí está el 78. Y el valor más pequeño es el 5. Entonces, al valor más grande le restamos el más pequeño, nos va a quedar 78 menos 5, 73. Ese es el rango. El paso número 2 dice el número de intervalos. Para calcular el número de intervalos y formar una tabla de frecuencias como es la que nos pide, vamos a sacarle raíz cuadrada a n, o sea, el total de datos. Como el total de datos es 30, ¿sí? Si nosotros le sacamos raíz cuadrada a 30 nos da 5.47, pero nosotros no podemos tener decimales, ¿sí? El número de intervalos son estos, miren, son los renglones que hay aquí, ¿sí? Son los intervalos que va a haber. En este caso hay 6. Vamos a ver cuánto nos da a nosotros. Como nos dio 5.47 la raíz cuadrada de 30, lo redondeamos al número entero siguiente, que sería 6, ¿no? ¿Ok? Luego, como paso número 3, ya tenemos el rango y tenemos el número de intervalos. Nos dice el ancho de los intervalos. Y esto sale de dividir el rango entre el número de intervalos. Como el rango nos dio 73 entre el número de intervalos que nos dio 6, nos va a dar 12.16. Lo redondeamos a 13 para tener decimales, para tener enteros y trabajar más a gusto. Ok. Quedamos entonces que el número de intervalos van a ser 6. Sí, aquí están los intervalos, miren, los 6 renglones. Ahora la clase o los intervalos, siempre para empezar el primer intervalo siempre se inicia con el valor más pequeño, que en este caso es 5. A 5 le aumento 13, que es el ancho del intervalo, nos va a dar 18. Le ponemos paréntesis aquí y aquí corchete. Corchete significa que sí agarra la orilla, o sea que sí va a agarrar el 5 aquí, pero cuando tenga paréntesis significa que no va a agarrar la orilla, o sea que el 18 no se va a contar, sino que el número que esté más abajo, que es 17. ¿Por qué? Porque el 18 se va a contar acá abajo, ¿no? Porque tiene corchetes. Entonces a 18 le sumo 13, me da 31 y así nos vamos. A 31 le sumo 13, nos da 44 y de esa manera formamos los 6 intervalos, ¿no? Tenemos que cuidar que el valor más grande, que es 78, haya quedado dentro del último intervalo. Y sí, porque aquí hay del 70 al 83, pero en realidad es del 70 al 82. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, y sí está, ¿verdad? Ahora, nos vamos, ¿dónde sale la frecuencia absoluta? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar números que estén entre el 5
Y aquí quedamos que era entre ¿qué? Entre el 5 y el 17, el 18. Si hay algún número 18 se va a tomar acá abajo, acuérdense. Entonces es entre el 5 y el 17. ¿Qué hacemos? Se recomienda que los vayan ustedes tachando. Por ejemplo, aquí tenemos el 5, lo tacho, llevo 1. Aquí está otro valor entre 5 y 17. Aquí está el 17, 2, 3, 4, aquí está el 6, 5 el 12, 6 el 6, 7 el 12, 8 el 9 y 10 el 12. De esa manera los voy tachando. Y de esa manera salen, ¿sí? ¿Cuántos valores hay entre el 5 y el 17? Hay 10. El siguiente, ¿cuántos valores hay entre el 18 y el 30? Acuérdense que es uno menos. Nos dan 6, igual de la misma forma. Y así sucesivamente, entre 31 y 43 dan 4, entre 44 y 56 hay 4, entre 57 y 69 hay 4, entre 70 y 82 hay 2. De tal manera que esta suma nos debe dar el total de datos, que son 30. Si no nos da 30, quiere decir que nos equivocamos en algún valor, o si no nos da el número total de elementos, ¿no? Vamos a pensar que serán 98, si nos da 99 o nos da 96, algo nos faltó aquí, ¿no? Ok, vamos a la siguiente columna que dice frecuencia relativa. La frecuencia relativa ya la vimos cuando hacíamos los gráficos circulares, que salía de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. O sea, 10 entre 30 es igual a 0.3. Siempre nos va a dar en decimales. En el siguiente, la frecuencia absoluta, 6 entre 30 nos da 0.2. 4 entre 30 nos da 0.13, 4 entre 30 0.13 y 4 entre 30 0.13, 3 son iguales, ¿verdad? Y 2 entre 30 0.06. De tal manera que sumamos esta columna nos debe dar 1 o muy cercano al 1, ¿verdad? Porque no agarramos todos los decimales. Bien, de esa manera sale la frecuencia relativa, dividiendo la absoluta entre el total de datos. Ok, la siguiente columna que dice marca de clase. Esa sale de dividir el menor más el mayor de cada intervalo, ¿no? El límite inferior más el límite superior de cada intervalo. Sumo 5 más 18 y lo divido entre 2, o sea, le saco el promedio entre los dos. 5 más 18 entre 2, 5 más 18 es 23, entre 2, 11.5. Para el siguiente, sumo 18 más 31 entre 2, nos da 24.5. Para el siguiente, 31 más 44 entre 2 nos da 37.5. 44 más 57 entre 2 nos da 50.5. 57 más 70 entre 2 nos da 63.5. Y 70 más 83 entre 2 nos da 76.5. La marca de clase sale de sumar los límites inferior y superior y dividirlos entre 2, ¿no? Ok, ya que tenemos la tabla completa, esta es la tabla completa. Nos piden en el inciso B un histograma. El histograma, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Ok, fíjense bien, en el histograma aquí nosotros vamos a hacer dos ejes. Es muy parecido al gráfico de barras, pero tiene una pequeña diferencia, que las barras aquí son juntas, ¿sí? Por ejemplo, para el primer intervalo, que es de 5 a 18, aquí en el eje X o eje horizontal, ponemos los intervalos de 5 a 18, es el primer intervalo, 18 a 31 el segundo y así sucesivamente. Y aquí en el eje vertical o de la Y ponemos las frecuencias, o la frecuencia absoluta, que va 1, 2, 3, 4 hasta el 10, que es lo máximo, ¿verdad? Ok, en el primer intervalo de 5 a 18 tuvimos que hay 10, entonces yo levanto una barra de 5 a 18 que vaya hasta el 10, ¿no? Luego en el segundo, del 18 al 31, de 18 a 31 hay 6, levanto una barra que sea hasta el 6. Siguiente, del 31, ¿sí? Del 31 al 44 tengo 4 y levanto una barra al 4. Del 44 al 57 tengo 4 y del 57 al 70 tengo 4. Luego del 70 al 83 tengo 2, levanto una barra con el 2, ¿verdad? Y le ponemos los valores arriba. Este sería el histograma, ¿no? ¿Ok? Luego,
la forma del histograma. Para calcular la forma que nos da el histograma, nos vamos a la página 118. Ahí tenemos una formas, ¿sí?, de cómo se ven los histogramas, ¿sí? Aquí tenemos los histogramas, ¿sí? Observen la forma que tiene el primer histograma. Observen la forma que tiene el primer histograma. Cuando tenga una montaña parejita, ¿sí?, se le llama simétrica o normal, ¿no? Simétrica o normal. Luego, cuando tengamos una montaña hacia el lado derecho alto y vaya bajando hacia el lado izquierdo, se llama sesgado a la derecha. Y al revés, cuando tengamos hacia el lado derecho alto y bajando hacia el lado izquierdo, se llama sesgado a la izquierda. Ahora, ¿a cuál se parece este gráfico? ¿Cuál de los tres? Pues se parece al sesgado a la derecha, ¿no? El histograma se parece al sesgado a la derecha, ¿sí? Ok. Ese sería el inciso C. Nos vamos al inciso D, que dice polígono de frecuencia, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer, vamos a graficar, pero ahora con las marcas de clase. Es muy parecido al anterior. Las marcas de clase las ponemos en el eje horizontal. Y aquí lo mismo, las frecuencias. Aquí en la marca de clase del primer intervalo, que es 11.5, pues como nos dio 10, ponemos de 11.5, ponemos un puntito a 10, ¿no? Luego, en el segundo intervalo, que es 24.5, que nos dio 6, ponemos 24.5 y hasta el 6, aquí está el puntito en dirección del 6. Luego el siguiente intervalo, 37.5, y nos da hasta el 4. Aquí está. El siguiente 50.5 y nos da hasta el 4 también. El siguiente 63.5 nos da hasta el 4. Y por último el 76.5 nos da hasta el 2, ¿no? Luego, ¿qué sigue? Ya que pusimos todos los puntos, hay que unirlos. Empezando aquí en el origen, hacemos una línea al primer punto, o al primer punto del primer intervalo. Luego de ahí nos pasamos al segundo punto, mediante otra línea, al tercero y así sucesivamente hasta que unimos todo y baja, de tal manera que se forma un polígono. Porque un polígono es una figura de muchos lados, ¿sí?, que se cierra, no está cerrada, ¿no? Ok, bien. Entonces de esa manera podemos resolver los problemas. Ahora, también muchas veces el mismo polígono, si este polígono lo hacemos en el histograma, nos queda de esta forma. Hacemos la línea que una a la mitad de la barra. ¿Por qué a la mitad de la barra? Porque entre el 5 y el 18 está el 11.5, que es la marca de clase. Entonces aquí va el 11.5 en la pura mitad de cada una de las barras. Y ahí vamos poniendo los puntos. Los puntos de mitad de toda la barra. Y nada más unimos, ¿sí?, mediante una línea esos puntos, ¿no? Y aquí tenemos el histograma, ¿sí? Y ahí mismo se pone el polígono de frecuencia, ¿no? Si lo calcamos, si lo ponemos encima, así quedaría, ¿no? También se puede hacer de esa forma el histograma y el polígono de frecuencia juntos. ¿Ok? Ok, jóvenes, entonces de esa manera resolvemos la actividad número 9.